Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de su podcast en Derecho y Política Criminal. El día de hoy vengo a traerles un impactante caso en derecho penal y que tiene un fuerte componente de género. Es de aquellas historias que nos recuerdan las novelas de Mujeres al Límite, nos recuerdan las historias del feminismo y que a veces nos sorprende de cómo hay personas que pueden pasar por esto o situaciones de la realidad que nos abren los ojos a tener una sensibilidad con las personas en general y respetar a los demás. Pero bueno, como ya lo ven en pantalla, el caso trata sobre un abuso sexual, una mujer que es abusada sexualmente y por X o Y motivo le termina quitando la vida a su victimario. Esta persona es condenada y al final va a tener una sorpresa no muy agradable que le agrava su situación jurídica. Este caso lo hemos sacado de la prensa, lo hemos traído aquí, le hemos cambiado los nombres por obvias razones para no herir susceptibilidades. Y sin más preámbulos, comencemos. Todo empezó con Juanita, que está presa actualmente en la cárcel de Ibagué y carga con una historia judicial impresionante. En el año 2000 asesinó a su arrendador, el dueño de una carnicería, dato impactante y que a veces nos recuerda, como dije al principio, la historia de una novela. Quien la accedió sexualmente, no bastando eso con lo grave que es, la amenazó con un cuchillo para doblegarla por segunda vez y la chantajeó con jugar con la seguridad de sus hijos. Miren la gravedad de los hechos. Como lo estableció el juzgado en primera instancia, que fue el juzgado que impuso la primera condena, Juanita actuó con ira e intenso dolor. Es decir, les reconocieron o le reconocieron a Juanita esta figura jurídica de que cometió o había cometido el hecho con ira e intenso dolor y de esta manera esto permite hacerle una rebaja de pena. Esta figura se le aplicó porque se le encontró en una situación profundamente aterradora, pues que no hay que dar muchas explicaciones para entender lo difícil que es esta situación, que la llevó a perder el control de sus acciones. Sin embargo, en la segunda instancia, el tribunal le dio un vuelco completo o casi que completo a su situación y en vez de considerarla como una víctima que había actuado bajo ira, dolor, se había alterado en sus condiciones psíquicas, lo que hizo fue que la trató como si fuera una asesina, es decir, como si fuera una persona que haya premeditado toda la situación para terminar matando a su victimario. Y de esa manera le da un vuelco completo a su situación, repito, y termina condenándola a 3 décadas de cárcel. Pero para comenzar la historia, ya sabemos que en el departamento de Tolima nació Juanita en este municipio de Venadillo. Es madre de 3 hijos, pues como muchos colombianos, o me atrevería a decir latinoamericanos, toda su vida se rebuscó el pan en trabajos campesinos. No le tocó fácil, sus actividades laborales fueron en el campo, limpiando lotes, cultivando maíz, criando pollos, etcétera. Pues es, como lo dije, una actividad usual en los campesinos de América Latina. Alimentar una familia por su cuenta no le fue fácil a Juanita, es decir, sin mencionar su situación, que no es fácil, era una mujer cabeza de familia, por lo que estoy entendiendo, lo cual la llevó a buscar ayuda en la capital tolimense en el año 2000. Entonces la recibió Pepito, familiar de su ex esposo. Obviamente hemos cambiado el nombre también del victimario o del presunto victimario. Eh, la recibió Pepito, familiar de su ex esposo. Imagínense qué tremenda situación. Ella va del campo a la ciudad como miles de personas, va buscando ayuda y la recibe un familiar de su ex esposo que tiene una carnicería. Juanita se comprometió a hacerle los oficios a cambio de un cuarto y comida para sus hijos. Mírense qué situación esta que, repito, no es para nada fácil. De a poco, el arrendador comenzó a acosar a Juanita, que parece una novela de mujeres al límite esto, con comentarios inapropiados, incluso se habla de un tocamiento en la noche, cuando estaba inclusive durmiendo con sus hijos. En el mes de julio, el arrendador le insistió a Juanita para salir a tomar licor junto al empleado de la carnicería. Es decir, vamos ustedes a tomar licor y nos acompaña el empleado de la carnicería, que es otra persona, es un tercero, y le hemos dado el nombre de Pedrito. Aunque en principio la mujer se negó, terminó accediendo
al saber que la madre del empleado cuidaría a sus hijos. Yo imagino, pues acá, pues hablando del tema de que de pronto ella quizás no quería, pero teniendo en cuenta su situación, que le están dando un cuarto y comida para los hijos, pues son situaciones realmente muy difíciles que coaccionan psicológicamente la voluntad de las personas. Entonces termina accediendo con la excusa de que la madre del empleado de un tercero, es decir, la madre de Pedrito, según entiendo, iba a cuidar de los hijos, iba a ayudarla con eso. Fueron a un establecimiento de nombre Monteblanco, hasta ahí pasaron las 8 de la noche, tomaron un taxi, en el camino el empleado se bajó, pues obviamente él se perdió y dejó a Pepito, que es el victimario, eh, solo con Juanita. Este se negó a develar la ubicación de los hijos. Imagínense, es realmente increíble la maldad que pueden tener ciertas personas. Pepito le dijo que recogerían a los niños al otro día, es decir, al día siguiente. El colmo, dado que no eran sus hijos y que no eran su problema. El colmo realmente es notorio. Una vez en la casa, el acoso contra Juanita arreció, al punto que Pepito le hubiera dicho que tuviera algo con ella y que tenía por obligación que estar con él. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se está aceptando, con las ayudas que se aceptan, porque hay personas que son realmente malas, que quieren poner carnadas a las personas. Que se olvidara de su marido o de su exmarido. Según el expediente, Pepito manipuló a Juanita a tal punto que le ofreció darle a conocer la ubicación de sus hijos siempre y cuando accediera a tener relaciones con él. Es decir, ¿hay algún chantaje más grande que este? ¿Un chantaje más descarado que este? Por si eso fuera poco, el relato de Juanita indica que este tomó un cuchillo que estaba encima de uno de los congeladores de la carne y la presionó a tener relaciones con él. Lo que dijo Juanita a las autoridades fue lo siguiente, pues que en el momento en que ella pues le sacan el cuchillo de la carnicería, pues qué lugar tan aterrador pues para ejercer coacción, qué lugar más idóneo que este. Entonces ella dice que se asustó, el tipo se le va encima con el cuchillo, la coge a la fuerza y obviamente en esta situación tan coaccionante pues ella accede y le dice voy a estar contigo pero con la condición que me tienes que decir la ubicación de mis hijos, los llevas a traer. Entonces él me dijo, le dijo que no, o sea, estuvieron juntos y le dijo que no, y que le iba a decir, pero con la condición de que estuviera una segunda vez. Es decir, qué descaro tan grande. Entonces ella, pues, quizás también llevando esta situación tan límite, en una situación tan difícil, pues me imagino que en ese estado de terror de la situación, pues se dio cuenta de que estaba siendo utilizada como un miserable objeto y pues le dice que va a estar con él hasta la muerte, es decir, en un intento de no ser asesinada, de proteger su vida, qué situación tan humillante. Y en ese momento, como encima del congelador dejaban los cuchillos y estaba el hacha, ella dice que al levantarse y al ver que él la estaba amenazando previamente con el cuchillo y que no solo la amenazó, sino también que la violó, la chantajeó con sus hijos, cogió el hacha y perdió el control, no sabe qué hizo, pues ya sabemos a qué se refiere, pues Juanita terminó asesinando en esta situación a su arrendador. Con un hacha le cortó el cuello y salió del lugar. Estuvo en el andén frente a la carnicería por un par de horas hasta que llegó una patrulla de la policía y Juanita terminó confesando todo. Un año después, un juzgado penal del circuito en la ciudad de Ibagué la condenó a 8 años y 4 meses de prisión y le reconocieron pues el Instituto de la Ira y del Intenso Dolor para rebajarle la pena. El despacho hizo la precisión de que las pruebas aportadas establecen que Juanita, perdón, aquí se me pasó el nombre, en realidad Virgelina es, Juanita actuó bajo una condición de ira e intenso dolor, que no era cierto que esta mujer hubiese planeado el crimen con anterioridad, que no era cierto que buscara robarlo y que su denuncia, la misma que mantiene 2 décadas después, era cierta, que Juanita fue violada y en sus interiores se encontraron células sexuales de su victimario o que mínimamente demuestra de que sí hubo un contacto sexual, tal como se establece en la sentencia de primera instancia. Entonces, coincido, continúa la sentencia del juzgado, en que para el momento de los hechos Juanita sí gozaba de su plenitud de facultades mentales. ¿Por qué dicen esto? Esto es para descartar lo que se llama la institución del inimputable. ¿Qué es un inimputable? Es una persona que al momento de cometer los hechos, no antes ni después, al momento de cometer los hechos se encuentra en una situación mental que le es incapaz por su cuerpo, por su mente, de regirse por una norma, es decir, una persona que no puede cumplir las normas porque su voluntad ya no la tiene, o
que reconociendo su voluntad no puede seguirse a ella. Es decir, palabras más, palabras menos, son personas que están en un estado de trastorno mental. Aquí se reconoce de que Juanita no estaba en un trastorno mental en ese momento, pero sí estaba en un estado de descontrol o de emoción llamado ira e intenso dolor causado por el comportamiento ajeno, grave e injusto de Pepito, que no tenemos que decir cuáles fueron, porque el chantaje, la violación, el chantaje con sus hijos, amenazarla con un cuchillo, el contexto también tiene que ver mucho en los delitos sexuales. Imagínense una carnicería que para el caso tiene unas especiales connotaciones y se la reconoce porque al parecer así lo indican las pruebas según lo que dice el juzgado. La afrenta recibida por Juanita fue grave porque hirió lo más profundo de su ser e injusta porque cuando Pepito la accedió carnalmente de manera violenta, porque fue con un cuchillo, vulneró un interés tutelado, es decir, su derecho a la libertad y la dignidad humana. Sin embargo, como las sentencias tienen derecho a revisarse y pues a pesar de que el juzgado sí había reconocido el componente de género, que fue una mujer que fue violentada física y moralmente y que fue chantajeada y le reconoció una institución para bajarle la pena, pues la situación no, al parecer no todos quedaron contentos y la fiscalía y la procuraduría no estuvieron de acuerdo. El caso llegó al Tribunal Superior que mantuvo por un tiempo, me imagino que mientras se decidía la sentencia, mientras de segunda instancia, mantuvo a Juanita libre y pasaron creo que más de 10 años, imagínense esta situación, más de 10 años me imagino, no sé si fue que le suspendieron la condena de primera instancia o si le dieron libertad condicional. Es decir, alguna de esas dos posibilidades, pero pasaron más de 10 años, 15 años, y después de 10 años le dicen que ella tiene una condena pendiente por 30 años que cumplir, cuando ya habían pasado más de 10, había estado en su familia, con su familia, había visto crecer a sus hijos, y al parecer ella nunca se enteró. Es decir, en la notificación hubo una irregularidad o un error. Entonces, revocó la absolución del tribunal y la condenó a 28 años de cárcel por homicidio, con el agravante de haber puesto a Pepito en indefensión. Es decir, que para el tribunal había sido a ella la que había tomado el cuchillo, había puesto en indefensión a Pepito y había terminado quitándole la vida. Esto obviamente fue un cambio total de 180 grados para Juanita, que entre un fallo y otro pasó de ser una víctima para la justicia a una victimaria que no merece vivir en la sociedad. El testimonio que agregó a las autoridades fue valorado en su contra. Es decir, el hecho de que Juanita, para el tribunal, dijera que se sentó a pensar en el andén, en lo que había hecho frente a la carnicería, fue suficiente para el tribunal para decirle que en ese momento ya lo que estaba formando era una coartada. Es increíble, digamos, cómo las interpretaciones pueden dar estos vuelcos completos. Dado el tamaño y peso del hacha, es prácticamente, perdón, imposible para una mujer coger el hacha con una mano y dar un golpe similar al que ella dio en la humanidad de la víctima. Es decir, al relatar ella que no recuerda si cogió el arma con la mano derecha o la izquierda, ahonda más el grado de incertidumbre que genera su versión. De hecho, el despacho tomó las verdades de Juanita como mentiras y así lo hizo saber por escrito. Las inanes exculpaciones, fue bastante fuerte el tribunal, dadas por la procesada, iban dirigidas a hacer ver a la víctima como una persona agresiva, sin compasión. Y de otro lado, el despacho dejó frases como, efectivamente tuvo que existir un móvil para que la procesada hubiera cegado la vida de Pepito. Diferente, claro está, a la supuesta agresión sexual que ella dijo fue víctima. Es decir, el tribunal la trató de mentirosa y que las agresiones que había recibido eran una mentira. Este caso tan impresionante obviamente ha llamado la atención de organizaciones internacionales. Una de ellas es la popular Temblores ONG. Están alegando a favor de Juanita que nunca le notificaron la sentencia y por lo tanto no se pudo defender. Según se conoció, el equipo de abogados recién en el 2006, el Centro de Servicios de los Juzgados dejó constancia de haber intentado contactar a Juanita al número de teléfono que ella misma había dejado en un acta. Sin embargo, esto al parecer no fue exitoso y 7 meses después del fallo condenatorio y 6 meses después de que pudiese haber radicado un recurso para pelear su inocencia. Por ejemplo, el recurso de casación. Por eso hablan del término de 6 meses. Eh, por ejemplo, como Juanita nunca se enteró de tal decisión,
retomó su vida en el campo entre 2003 y 2022, crió a sus hijos al punto de llevarlos a la universidad, llevó a sus hijos a la universidad, los vio crecer y hasta se casó nuevamente. Es decir, ya ella había recuperado, su vida había seguido adelante, por lo que entendemos, para acompañar la familia que abandonó el tiempo que estuvo presa. Hasta el 2000, hasta el 2022, el 3 de febrero, Juanita se enteró que para el Estado era una homicida que merecía estar privada de su libertad por casi 3 décadas. Así le notificaron unos policías en un retén en el Tolima, quienes la llevaron ante las autoridades penitenciarias. Y ahora, aunque estuvo 19 años en libertad, bueno, es común de que a veces por las carreteras, cuando las personas están viajando, les piden la cédula. En la gran mayoría de casos es para verificar de que no tengan órdenes judiciales pendientes. A ella, en un retén, pues le notificaron de esta sentencia y luego de 19 años se entera que tiene que estar 28 años presa, después de haber vivido 19 años con su familia, haberse vuelto a casar, ver crecer a sus hijos. Pues ahora su vida da un vuelco completo y después de seguir adelante, resulta que debe purgar 28 años en la cárcel por aquello que sucedió en esa carnicería que nos recuerda solamente espacios de películas de terror. Hace años que se le pasó el tiempo para acudir a un recurso judicial. Bueno, se podía interponer, como lo dije antes, el tema del recurso de casación y también estudiar la posibilidad de la acción de tutela. Por todos los años que han pasado, pues alega Temblores que se ha perdido esta posibilidad de pedir su asistencia por medio de los recursos judiciales para que se le protejan sus derechos fundamentales y sea el órgano de cierre, la Corte Suprema de Justicia, quien decida esta situación. Pues por el paso del tiempo, quién sabe cómo serán los jueces los que van a decidir estos recursos, y es un tema ya de interpretación y aplicación del derecho. Es una historia que es bastante penosa, bastante triste, y que a veces nos damos cuenta de que muchas personas pasan por situaciones difíciles y es importante siempre respetar, promover el respeto a los derechos humanos. De manera que esperamos de que esta situación se esclarezca, tenga la oportunidad también pues de presentar un recurso judicial, porque de haberse notificado, de haberse enterado de esta sentencia, pues es posible que muy o más fácilmente, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que ha sacado unos fallos en derecho que han sido muy vanguardistas, quizás, y aquí especulando, hubiera podido revisar esta decisión y dar un fallo ejemplificante o por lo menos esclarecer quién tiene la razón o el tribunal que la considera una asesina y mentirosa o el juzgado de primera instancia que la consideró una mujer que actuó en el límite de las circunstancias, una mujer violentada, violada, chantajeada y que terminó quitándole la vida a su victimario. Entonces, si te gustó el video, muchas gracias, like y suscríbete para más información, me sería de muchísima ayuda. Muchas gracias a las personas que se han suscrito, por supuesto, y nos vemos en un próximo video. Te mando un gran saludo, un gran abrazo, bendiciones. Chao, chao.